Entonces, buenos días. Esta es nuestra sesión de geometría para la clase del área de matemáticas para el grado séptimo. Entonces, lo que vamos a ver hoy van a ser introducir qué es una pirámide y además hablar del volumen de las pirámides. Una vez que ya tenemos claro cuál es el volumen de los prismas y qué es un prisma, por supuesto. Entonces, una pirámide, voy a leer, una pirámide es un poliedro. Y un poliedro se va a entender, es un derivado con un prefijo griego, ¿no? Que es de muchos, poli, y edro, pues de caras. Entonces, de muchas caras. Cuya superficie, es decir, la parte, estos son poliedros, la parte que dibuja cada curva poligonal cerrada, vamos a entenderlo como una cara, está formada por, bueno, es una superficie que está formada por una base, que es un polígono cualquiera. En este caso, vean los ejemplos, tenemos aquí una base donde se sienta, rectangular, aquí un hexágono, hexagonal, y aquí un triángulo, triangular. Que tiene caras laterales, las que están a este lado, de los lados, triangulares. Todas las caras de una pirámide en este caso son triangulares, que confluyen en un vértice común. Es decir, este puntico que está acá, todos los punticos de arriba son los vértices, que también se les denomina ápice o el vértice de la pirámide. Ahora, las pirámides tienen tantos triángulos en las caras, las caritas que están acá, laterales, como lados tiene la base. Por ejemplo, esta pirámide, es una pirámide, tiene una base rectangular. Entonces, como base rectangular, está conformada por un polígono cerrado que tiene cuatro caras, ¿no? Cuatro lados, perdón. Por cada lado hay un triángulo que va a coincidir en vértices con todas las demás caras de esa pirámide. Entonces, este triángulo tiene en común este vértice con ese otro triángulo, que es una cara también del polígono, que el de aquí es otro triángulo que también tiene este vértice en común, y finalmente el de atrás, ¿no? La cara de atrás, que es otro triángulo que tiene este vértice en común. Estos que están acá, como ya lo mencioné, son pirámides. Este es una pirámide, las pirámides se denominan de acuerdo a la base, ¿no? Esta es una pirámide rectangular porque tiene base rectangular. Esta es una pirámide hexagonal porque tiene una base hexagonal. Y esta es una pirámide triangular porque tiene una base triangular. Hay pirámides octagonales y, en fin, de acuerdo a la cantidad de lados que tenga la base, se les denomina, como ya mencioné. Ahora, esto es lo que es una pirámide. Nos importa ahora hablar de los volúmenes de la pirámide. Entonces, el volumen, sin demostración rigurosa aquí, vamos a entenderlo o a definirlo como un tercio del volumen de la pirámide, del prisma que contenga la pirámide. Vean la pirámide que está aquí, la que está pintadita. Es una pirámide de base rectangular, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el prisma que contiene a esa pirámide? Pues es el prisma que tiene también como base, la base de la pirámide, y además tiene la altura igual a la altura de la pirámide. Es decir, lo que mida estos lados de ese prisma va a ser exactamente la misma medida de la altura de la pirámide. Esta que está aquí, que de hecho permítanme marcarla, es esta. Esta es la altura de la pirámide, ¿no? Y debe coincidir con la altura del prisma. Que es la altura del prisma. Entonces, vean, tenemos la pirámide y construimos un prisma que contenga la pirámide. Entonces, el volumen de ese prisma dividido en 3 va a ser el volumen de la pirámide contenida en ese prisma. En este ejemplo quise darle las medidas que ustedes ven aquí a nuestro prisma rectangular. Entonces, este lado de ese prisma mide 5, ese otro lado mide 4 y la altura dijimos que mide 7.
Aquí puse entre paréntesis igual a h, esto es un igual, para que se entienda ahorita en la fórmula que estableceremos para esto. Recuerden ustedes que para calcular el volumen de un prisma, ¿cierto? El volumen de un prisma, pongámosle simplemente P, va a ser igual a ¿quién? Al área de la base, el área de la base del prisma, voy a poner a P, área de la base del prisma multiplicado por la altura, que en este caso es h. Nótense por qué aquí puse h. Ahora, en este caso, ¿cuál es el volumen del prisma? Pues el volumen del prisma lo tenemos aquí. Vean. Área de la base, primero hay que calcularlo. Es un rectángulo. ¿Cuál es el área de un rectángulo? Pues es la base por la altura si lo ponemos verticalmente, no si lo ponemos en plano. Es decir, si la base la quisiéramos pintar aquí, entonces, ¿cuál es la base de ese rectángulo? Pues es 5. ¿Y la altura de ese rectángulo? Pues es 4. ¿Cuál es el área entonces de ese rectángulo? Pues 4 por 5, 20. ¿Qué es lo que tenemos acá? Este rectángulo coincide con el área de la base del prisma. 4 por 5, 20. ¿Cuál es la altura? Pues es 7, ¿no? Ya lo subimos un poquito. Es 7. Entonces, ¿cuál sería el volumen del prisma? Pues sería el área de la base por la altura. En este caso, 20 por 7, que es igual a 140. Ahora, de acuerdo a lo que mencionamos en la definición del área, que quisimos exponerlo así, el volumen de un prisma iba a ser un tercio del volumen, el volumen de una pirámide, disculpen, será un tercio del volumen del prisma que lo contenga. Entonces, tenemos el volumen del prisma. ¿Cuál será el volumen de la pirámide? Aquí puse PI para identificarlo del P, ¿no? Del volumen del prisma. El volumen de la pirámide será el volumen del prisma dividido en 3. Que si recurrimos a las fórmulas del área del volumen del prisma sería área de la base del prisma por la altura del prisma. Y lo dividimos en 3 porque en este caso ya estamos calculando el volumen de la pirámide. Entonces sería, área de la base por altura sería 20 por 7 que nos da 140, dividido en 3. Eso es aproximadamente 46,6. O sea que el volumen de la pirámide, la que está pintado de azul, esta pirámide viene siendo ¿cuánto? Pues 46,6. Ese es el volumen del prisma. Calcular volumen de otra pirámide, pues es lo mismo. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿O qué hay que saber? Calcular el volumen del prisma que contenga esa pirámide, entendiéndose que cuando decimos que un prisma contenga la pirámide, nos estamos refiriendo al prisma que coincide con la base de la pirámide y con la altura de la pirámide. Bien, esto es un video cortico, es muy diciente y espero pues obviamente que nos permita entender esto en un tema amplio y pues que nos vaya bien en nuestro proceso. Entonces, de no ser más, lo dejamos aquí y nos vemos en nuestra clase. Que estén todos bien, muchachos.